Buenas tardes, compañeros, doctora Molar. Pues discúlpenme por no haber estado presente, ¿verdad? Y exponer de manera presencial este tema. Pero bueno, a través de este medio pues se los voy a presentar, ¿verdad? El tema que a mí me tocó es el 2.1, el 2.3.1, perdón, el de variables y constantes. En este caso vamos a evaluar cuáles son las variables, cuáles son las constantes, cómo se implementan. Todo esto en el lenguaje ensamblador x86 para la materia lenguajes y autómatas 2. Ok. Aquí tenemos lo que es la tabla de contenido. Como primer punto, pues una pequeña introducción acerca sobre lo que son las variables, las constantes y todo esto, ¿verdad? Luego analizaremos la estructura de una variable y de una constante, o sea, cuál es la estructura que estas tienen dentro del lenguaje ensamblador x86. Posterior a esto, revisaremos cuáles son los sectores y los registros, o sea, el sector de los datos, los registros que se utilizan para asignación de variables y demás. Ok. Y al final de todo esto veremos una conclusión y un pequeño ejemplo en el lenguaje ensamblador para que se entienda más este tema. Permítanme, voy aquí a OBS, voy a cambiar la disposición de mi cámara para que no afecte a la presentación de diapositivas. Ok, volvemos a la presentación. Bien, vamos a la introducción como primer punto. Bien, ¿qué es una constante? ¿Qué es una variable? En la programación, así en general, o sea, englobando tanto el lenguaje ensamblador como otros lenguajes de alto nivel más conocidos, ya sea Python, Java o, no sé, PHP, una variable es un espacio de memoria dentro de un programa, el cual se puede utilizar para almacenar datos. Estos datos, pues, pueden variar con el tiempo, o sea, pueden cambiar. Podemos declarar al principio de un programa una variable con un valor 0 o nulo, para después asignarle otro valor, ¿sí? Conforme vaya ejecutándose el programa, ¿verdad? Una constante también es un espacio de memoria que almacena un dato, mas sin embargo, dentro de una constante, ese dato nunca cambia. O sea, durante toda la ejecución del programa, ese dato siempre va a ser el mismo. Podemos tomar como constante el número pi, 3.1416, o sea, es un número que nunca va a cambiar. Bien, continuamos con la presentación. Observemos lo que son la estructura de una variable. Aquí tenemos lo que es una variable en esta imagen, una variable dentro del lenguaje ensamblador x86. La sintaxis para declarar una variable es bastante sencilla. Primero que nada tenemos que poner el nombre de la variable, luego tenemos que poner la directiva de esa variable y por último un valor con el cual se inicialice, ¿verdad? Más adelante observaremos lo que es la directiva. De momento veremos estos dos, que es la define byte y define word. El define byte es para definir un espacio de 8 bits para almacenar este valor y define word un espacio de 16 bits. O sea, si yo quiero almacenar un valor que en binario valga 16 bits, pues tengo que almacenarlo acá en un define word, porque no podría almacenarlo en un define byte porque no tendría espacio suficiente. Sí, estas dos son para lo que es arquitectura de 16 bits. Para arquitectura de 32 bits existen más directivas. Ok. Sí. Las constantes. Para declarar una constante se utiliza una directiva especial. ¿Sí? Esta directiva es la que aquí podemos observar, la EQ. Y la sintaxis es básicamente la misma que la de una variable. Primero tiene que ponerse el nombre de la constante, EQ como directiva, y la expresión que se va a guardar como constante. Ok, continuamos. Aquí está lo que les estaba mencionando, las directivas que existen. Tenemos define byte, la primera que les mostré para definir un byte, perdón. Y este byte son, pues, eso, un byte, 8 bits. Define word para definir una palabra, que serían 2 bytes. Definir una palabra doble, 4 bytes. Una palabra cuádruple y así hasta dt, que define 10 bytes, ¿verdad? Esos son los más comunes que tenemos aquí. Aparte de, pues obviamente, la que vendría a ser el EQ, que es una directiva exclusiva para constantes. Ok, es lo que les mencionaba. Aquí tenemos un byte, que sería un db, define byte, de apenas 8 bits. Y aquí tenemos una palabra, que son 2 bytes, con 16 bits. Bien, continuamos. Ahora observamos lo que son los sectores y los registros. Al igual que las variables dentro de un lenguaje de alto nivel, podemos
definirlas ya sea como una variable local o una variable global. La global se escribe por encima de todas las clases en un lenguaje convencional de alto nivel, y la variable local se escribe dentro de la clase en la cual se va a emplear. Dentro del ensamblador tenemos una regla que todas las variables deben de declararse dentro del sector data. O sea, aquí es donde se declaran las variables, aquí es donde se declaran las constantes que se van a emplear durante todo el programa. No podemos declarar una variable, por ejemplo, en el sector code. Tiene que ser en el sector data exclusivamente. Esa es la regla que tiene el lenguaje ensamblador x86. Ok, los registros. Los registros son los que se emplean para implementar las variables dentro del código como tal. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma, podría guardar el valor de la primera variable en el registro AL, ¿sí? Mientras que podría guardar el valor de la variable 2 en el AX. Esto porque la variable 1 es un db, está definiendo tan solo un byte, por lo que cabe aquí en el registro AL, porque el registro AL es nada más un byte. Mientras que el registro AX es una palabra, o sea, incluye 2 bytes, y por eso la variable 2, que está definida como una palabra, solo podría guardarse aquí y no acá. Y en base a esto, ya podemos hacer una operación. Podríamos poner, permítanme si puedo utilizar un lápiz, podríamos poner el código add, que se utiliza para sumar en ensamblador, y podríamos decir que add AX, AL, y esto sería una suma, ¿verdad? Y el valor resultante se guardaría en AX. Bueno, eso sería dentro de la teoría, ¿verdad? Pero dentro de la práctica esto no se puede aplicar, y es debido a que tienen diferentes tamaños. O sea, para yo implementar una suma, ambos tienen que tener el mismo tamaño o tipo de dato más bien. En ensamblador esto vendría a ser un tipo de dato. Ok, hablé sobre el registro AX, pero no expliqué qué es el registro AX como tal. El registro AX es el acumulador principal, es el que se ocupa, como su nombre dice, principalmente para las operaciones. ¿Bien? En la mayoría de casos donde se tenga que emplear la entrada y salida de datos para instrucciones aritméticas. Bueno, continuamos. Y esta sería la conclusión, pero a mí me gustaría decir la conclusión al finalizar el ejemplo, ¿verdad? Así que me salto esto. Vamos a poner vamos a descartar. Bien. Y este es mi ejemplo. Lo utilicé en el EMU 8086, que es un emulador para ensamblador, pues, x86, ¿verdad? Anteriormente utilizaba DOSBox, ciertamente, para hacer esto, pero es más complicado y conlleva más tiempo y es mucho menos intuitivo, así que por eso decidí cambiarme acá para hacerlo más rápido, ¿verdad? Bien, y aquí está lo que les estaba mencionando durante la exposición. Tenemos nuestra sección de data, y en la sección de data tenemos declaradas 2 variables y una constante, ¿cierto? Y en la sección de código estamos asignando esas variables a registros, lo cual podría hacer que después los implementemos en operaciones aritméticas, ¿cierto? Pero como mi tema solo es la declaración de variables y constantes, pues solo lo dejé hasta aquí, ¿verdad? Bien, como primer punto, tenemos la primera variable, aquí está el nombre de la variable, la directiva también correspondría al tipo de dato dentro del ensamblador, y el valor que se le asigna a esta variable. Como primer punto tenemos esta variable 1, que es una db, o sea, solo es de un byte, tiene un espacio de tan solo 8 bits, y tenemos la variable 2, que es un dw, o sea, un defined word, definimos una palabra, por ende, esta es de 16 bits o 2 bytes, ¿sí? Y tiene un valor inicializado de 10, igual. O sea, aquí, a simple vista, uno podría decir que ambos tienen el mismo valor, pero en realidad no lo tienen. Este tiene el valor correspondiente a un db y este tiene un valor correspondiente a un dw, perdón. Por ende, aunque aquí a simple vista aparezca el mismo dato, si nosotros quisiéramos hacer una suma, no podríamos, ya que me reconoce como diferente. Sería, por ejemplo, si yo quisiera
sumar un int más un string, por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel eso no se podría. Lo mismo aquí, no puedo sumar un db y más un dw porque son tipos de datos diferentes. Bien, y aquí tenemos la constante. En esta constante tiene ese nombre y es la directiva eq y el valor de esa constante es el valor 20. Y aquí estamos con los registros. Le estoy diciendo que al registro AL mueva el valor de la variable 1. Esto es posible, ya que si recordamos, AL es un registro de tan solo 8 bits, o sea, un byte, y por ende db puede caber aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos otro que es mover el valor de la variable 2 a AX. AX es el registro primario, el general. Este tiene un valor de una palabra, o sea, 16 bytes, y por ende si son compatibles y se puede almacenar aquí el valor de esa variable. Y tenemos el mover por último la constante al registro AH. Y bueno, aquí la constante me la reconoce como si fuera una palabra, digo un byte, por eso es compatible, ¿verdad? Si le doy run, como ven, corre el programa. De momento no aparece, debería aparecer una terminal aquí, pero eso aparecería si tuviera que imprimir algo en pantalla, ¿verdad? Si quisiera yo imprimir algo, me aparecería una terminal, pero aquí no aparece, ya que no estoy imprimiendo nada, sencillamente estoy declarando variables y asignando esas variables a registros, ¿sí? Pero ya compila. Y aquí les digo eso, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, cambiar aquí y quisiera, voy a comentar esto. Si yo quisiera asignar, no, comentaré eso de acá abajo, perdón. Si yo quisiera asignar al registro AL, que tan solo tiene un espacio de 8 bits, yo le quisiera asignar la variable 2, que tiene un espacio de 16 bits, esto me marcaría un error automáticamente, ya que no es posible, y como ven aquí, porque quiero, aquí mismo me lo dice, porque quiero agregar a un registro de 8 bits una dirección de 16 bits, o sea, no hay espacio suficiente. Y bueno, eso es un ejemplo bastante básico, porque es un tema bastante básico, y disculpe por haberme tardado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la conclusión. Bien, lo puse completo. A ver, la conclusión. Ok, las variables, las constantes en ensamblador, pues en realidad no son tan diferentes a lo que vendría a ser una variable o una constante dentro de un lenguaje de programación de alto nivel, solo que sí cambia la organización. Por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel, primero definiríamos el tipo de dato, posteriormente definiríamos el nombre de la variable y por último le asignaríamos un valor. Aquí por el contrario, primero establecemos el nombre de la variable, luego le asignamos el tipo de dato o la directiva y ya por último el valor que se le va a asignar a esa variable. Lo mismo para la constante. Y pues gracias por su atención, espero verlos pronto en el TEC y bueno, nos vemos.